Bien, ¿tienen alguna duda? Hoy día, clase personalizada, ¿no? Al parecer no. Bien, entonces vamos a comenzar la clase. La clase se llama Aves de consideración mayor, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver algunas aves según sus características físicas, conductuales. También vamos a ver algunas características que las hacen llamativas o las hace destacarse. Y quizás conversar un poquito de cómo el turismo puede impactar a la reproducción de las aves. Y también vamos a hablar un poquito de cómo reconocer aves en terreno. Acá tenemos un par de noticias que son del 2018-2019. Una tiene que ver con los humedales de Maullín, ya que particularmente se vio que en el sector de Maullín eh, hay por lo menos 150 especies de aves distintas que se pueden ver. Ahora, esto es interesante porque estamos hablando de que en un único sector tan pequeño como Maullín se puedan ver tantas aves, es bastante particular. Nosotros tenemos cerca de entre 460, casi llegando a las 500 aves, dependiendo de aquellas que sean eh, migrantes o aquellas que sean raras de ver, pero el registro oficial va como en 460 aves, repartidas por todo Chile. Entonces, que haya un sector que tiene 150 aves, un humedal es bastante interesante, o sea, un lugar muy digno de ver. Así que muy interesante. Bueno, ¿y qué pasa con el humedal de Maullín principalmente? Eh, Son un sitio nuevamente de elevada preocupación. También se encuentra la nutria de río, por tanto se destaca como un lugar prioritario para poder hacer conservación, o sea, un lugar que llama poderosamente la atención. Debiese estar protegido y no lo está. ¿Ya? Eh, entonces, aquí la noticia de lo que hablaba un poco era de cómo existían diferentes esfuerzos en la municipalidad y grupos sociales para poder declarar los santuarios de la naturaleza. ¿Ya? No sé cómo estará esa noticia al día de hoy. Y por otra parte, esta noticia, la noticia de abajo habla del sector de Arica y Parinacota como un sector desconocido, como un paraíso de aves. Y esto es bien llamativo, llama harto la atención, puesto que en general, si yo no sé si alguno de ustedes es de la zona norte de Chile, pero nosotros en general conocemos más de lo asociado al sur. Y nos imaginamos, como tenemos esta gran barrera del desierto, que podrían existir una baja diversidad de aves en el sector norte. Y pasa todo lo contrario en realidad, pues, porque en el sector norte tenemos zonas limítrofes y las características climáticas son tropicales, por tanto, eh, en el sector de Arica y Parinacota particularmente tenemos los límites con otros países y ocurre que hay aves que eh, se ven muy poco a lo largo de Chile, sin embargo en estas zonas limítrofes son como los sectores donde alcanzan a llegar. Y esta noticia de Ladera Sur, no sé si lo conocerán, es una revista online bien interesante, hacía la invitación a que la gente fuera a hacer turismo a Arica de Parinacota porque en las distintas cuencas que habían o quebradas se podían encontrar una gran diversidad de aves como por ejemplo el picaflor de Arica. Ahora, el problema de esa noticia es que invitaba a hacer birdwatching de una manera bastante poco responsable y lo destaco por eso me llamó la atención esta noticia, porque es como vayan a estos humedales, a estos sectores, a estas quebradas, porque van a encontrarse con el picaflor de Arica. Y resulta que la cosa no es tan sencilla como llegar a ir, puesto que el picaflor de Arica, particularmente que habita en este sector, habita en dos valles, su población se ha reducido constantemente y no alcanzan a ser el ciento, no alcanzan a ser 100 ejemplares, 100 individuos. Y está en peligro crítico de extinción y lo más probable es que esa ave en muy poquito tiempo más desaparezca, se extinga por completo. Entonces tiene serios problemas de conservación y lamentablemente el birdwatching o el turismo
no ayuda a la conservación del ave, todo lo contrario, provoca que haya menos de esta especie. El picaflor de Arica tiene un sistema reproductivo que se llama LEC, en el cual varios machos se juntan en torno a la planta o en un sector determinado y se exhiben, se exponen ante las hembras. Y como ha sido tan modificado el valle por donde ellos habitan, eh, principalmente ha desaparecido la vegetación en los sectores que les corresponderían a su LEC. Sin embargo, los picaflores vuelven y llegan a su LEC igual y ahora son calles, son basureros, son los patios de las casas de las personas. Entonces, eh, la gente tiende con su actividad, solo con su actividad normal, tiende a espantarlo y a impedir de que efectivamente estas aves se reproduzcan. Así que, por este efecto antrópico directo, el picaflor de Arica en este momento está en peligro crítico de extinción. Y no es una buena alternativa el turismo que promueve el ir a observar estas aves, porque estás perturbando su hábitat o se van directamente a perturbar sectores donde están haciendo sus LEC. Por tanto, tú estás evitando que el ave se reproduzca de manera más plena. ¿Ya? Así que es bastante triste lo que está sucediendo con el picaflor de Arica. Creo que está en Utah, creo que es el sector donde se encuentra. Entonces, eso es lo que les quería partir contando. Acá hay otra noticia que es mucho más reciente, que es del fin de semana, que curiosamente me tocó leerla anoche. Anoche la leí y dije, esta noticia me parece buena para comentarles a los estudiantes. Y lo que ven ahí muerto es un cóndor, particularmente, ¿ya? Pero de lo que se habla principalmente es de que en la sexta región hay un proyecto eólico de generar un, una planta generadora de energía eléctrica a base de turbinas eólicas a gran altura. Estamos hablando de 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, los lugares con fuertes vientos en los cuales pueden ubicarlas también son lugares donde habita el cóndor. Y el problema está en que no hay ningún problema en que habita el cóndor y estén estos grandes generadores eólicos que ustedes saben que son una hélice gigante, pero el problema está que en el cálculo que se hizo, el cálculo que se estableció así como de daño a la naturaleza, se estableció que la planta generadora de electricidad va a matar, así, esto suena así, así está escrito, va a matar a 4 cóndores por año. Así, eso es como lo que se estima. O sea, y es un proyecto que está pensado para que dure como mínimo 30 años. Entonces, si se fijan, la noticia es bien lamentable porque nos habla un poco de esta ave que es emblemática en Chile y nos dice que, bueno, se va a hacer el proyecto, se va a ejecutar, trae beneficio a la sociedad porque genera electricidad de manera limpia. Sin embargo, está considerado el que su ejecución mate como mínimo 4 cóndores por año. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo si son turbinas grandes, el pájaro es grande? No deberá, el pájaro podría esquivarlo. Po. Y no, pues pasa que en realidad si ustedes conocen un cóndor o lo han visto, se pueden dar cuenta que el despliegue conductual o los tipos de vuelo que pueden desarrollar los cóndores son bastante pobres. O sea, el cóndor principalmente planea y viaja en línea recta o sube de manera ascendente circular. Entonces no tiene una capacidad de tipos de vuelo como para poder esquivar una gran hélice. Así que se piensa que, claro, instalar hélices donde se encuentran los cóndores efectivamente va a provocar impacto y muerte de cóndores. ¿Ya? Pero como está estimado de que solo van a matar 4 cóndores por año, el programa está ahí dedito para arriba, todo aprobado. Ahora, ojo con lo que estoy diciendo, porque, o sea, así se miden los proyectos también, pues. Este tipo de proyectos no tiene una medida de mitigación complementaria. O sea, ya se van a morir 4 cóndores, ¿está aceptado por el país? Sí, aceptado, aceptado por el Estado, ya es lo que podemos tolerar de muertes de cóndores. Ojalá no se mueran 5, vamos a tener problemas.
pero no hacen nada sabiendo de que se van a morir 4 cóndores mínimo al año, no hacen nada como para poder evitarlo. Cosas como distractores o cosas con ruidos para espantar a las aves, o rejas de gran altitud para poder evitar el impacto del ave, no se han diseñado. Entonces ahí tenemos un conflicto a futuro que se nos viene. El cóndor no tiene problemas de conservación, ya no está en peligro de extinción, por lo menos en Chile, cosa que no es la misma realidad para toda Sudamérica. O sea, en Sudamérica en general tiene problemas de conservación, está en peligro de extinción, pero curiosamente en Chile, en la mayoría de las regiones, no tiene problemas de conservación. O sea, está bien catalogado. O sea, a medida que se ha ido estudiando el cóndor, se ha ido viendo que en realidad es un ave bastante abundante, por lo menos en el territorio nacional, a diferencia de otros países. Bueno, esto es lo que vamos a ver de la clase. Vamos a ver aves endémicas, aves en peligro de extinción, y vamos a ver aves de fácil avistamiento, aves que vemos siempre, ¿ya? Una de las cosas que uno recomienda para hacer el avistamiento de aves es principalmente el uso de materiales como binoculares. Entonces, acá tenemos un par de binoculares, que es como el material por excelencia que debiésemos usar para poder hacer observación de aves. Siempre, la pregunta de siempre es, ¿qué tipo de binoculares usar? Uno tiene que usar binoculares que tengan esta medida de preferencia, 10 por 50. Ya, ojalá los binoculares sean de 10 por 50. ¿Y qué significan estos números? Principalmente el 10 significa el aumento, o sea, se aumenta 10 veces, o lo que se ve a 100 metros se ve a 10, lo que se ve a 1 kilómetro se ve a 100 metros, una relación. Y el 50 tiene que ver con el diámetro del lente. Entonces aquí hay 50 milímetros, ¿cierto?, de diámetro. Y esto permite que ingrese una mayor cantidad de luz, o sea, un número mayor, permite que ingrese una gran cantidad de luz y lo que tú estás viendo sea una imagen bastante nítida. Si, si el primer número es más bajo de 10, vamos a tener menor zoom. Si el segundo número es menor de 50, vamos a tener una menor luminosidad o va a ser capaz de captar menor luz, se va a ver más oscuro. Entonces, por ejemplo, existen algunos lentes que son chiquititos, que son como de 16 por 30. Entonces tiene un gran zoom, pero va a ser bastante oscuro, así que no me va a servir ese binocular, por ejemplo, para estar metido en un bosque. Así que la medida más adecuada que uno puede tener es un binocular de 10 por 50, partir con eso, aunque sea lo más económico. Y después tiene que jugar con otros factores, como por ejemplo el peso, van a ver más livianos, van a ver más pesados, la calidad de los materiales, van a haber algunos que son resistentes al agua, otros que no. Si no es resistente al agua y se te moja, se te van a empañar por dentro. Entonces, ahí son otros aspectos adicionales que tienen los binoculares, pero el más relevante es el de estos numeritos que estamos viendo acá. Lo otro que es recomendable es usar una buena guía de campo. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de guías de campo de aves y cada una de ellas puede presentar diversos usos. Uno me puede decir, pero ¿cómo si es una guía de campo? Debe ser fácil usarla. Bueno, pero no todas son fáciles de usar. Entonces, por ejemplo, a ver. Bueno, hay guías de campo que son particularmente de localidades específicas y hay guías de campo que son más generales. Entonces, voy a ver si me pueden ver a la cámara. Si me ven a la cámara, por ejemplo, acá yo tengo dos guías de campo. ¿Ya? Si se pueden dar cuenta, una es chiquitita y otra es muy grande. Y se pueden fijar que el grosor es completamente distinto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta guía de campo que es de Enrique Cuvé y Claudio Vidal, que es la que aparece ahí al medio. Esta guía de campo es súper buena, tiene muy buena información y las imágenes son bastante grandes. Entonces, ahí uno puede ver el ave en detalle, bien bonita.
Sin embargo, yo considero que este tipo de libro no es un buen libro para llevar a terreno porque es muy pesado, es muy grande, ¿ya? Así que es un buen libro, pero para consultarlo en la casa o en la carpa, no sé, pero en un lugar más tranquilo, no andar caminando con este libro. Y por ejemplo, acá hay otro libro, ya que es Guía de Campo de Aves Costeras, ¿ya? Aves de la costa de Chile. Entonces, este libro solo me presenta aves de la costa. Entonces, si yo voy a viajar a un lugar específico como un río, un lago o la playa, quizás este libro me sirve más porque me presenta 49 especies solamente, no me presenta todas las especies de Chile, pero me presenta 49 especies que puedo identificar en la costa. Por tanto, es un libro bastante específico y bastante bueno en ese sentido. Así que las guías de campos también son útiles, son súper importantes poder contar con una. Estas son las tres principales guías de campo que uno pudiese tener. Quizás la mejor de todas está la de Jaramillo, puesto que aparecen todas las aves, es un libro pequeño y resume bastante bien la información de identificación. Así que yo lo recomiendo harto, el de Álvaro Jaramillo. Es súper bueno y ya tiene como 20 años de antigüedad, a pesar de ser viejo, es un buen libro. Y otra cosa con la que uno no puede dejar de andar es con una libreta de apuntes. Y la libreta de apuntes puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser un cuaderno, por ejemplo acá tengo un cuaderno de pajaritos, ¿ven? O podría ser inclusive andar con una hoja con lápiz. En realidad, lo relevante es poder tener algo para poder escribir. ¿Por qué es importante poder escribir? Porque a veces vamos a captar detalles de las aves y no vamos a alcanzar a revisarlo dentro de un libro, tenemos que seguir avanzando. Entonces es súper importante, por ejemplo, dejar un registro y decir ya, ave 1, ya vi un ave que era de tonos cafés y tenía plumas en la cabeza que se levantaban, tenía franjas grises con negras. Y anoto esos detallitos y después estando en mi casa, estando en la carpa, estando en el refugio, donde sea, puedo con esos datos averiguar de mejor forma a qué ave correspondía. ¿Ya? Matías Peñalillo está haciendo una pregunta, ¿ya un lugar como el Cajón del Maipo? Es fácil en realidad porque el Cajón del Maipo corresponde a la zona central, entonces tú buscas guías de campo de la zona central y vas a encontrar, o guías de aves de la cordillera, y en general, como no son tantas especies, yo creo que se te hace más fácil poder encontrar eh, organismos del Cajón del Maipo. Este libro, el de Jaramillo, te sirve, te lo recomiendo para ese sitio, ¿ya? Así que esos son los tres implementos más adecuados para poder observar aves, ¿ya? Ahora, acá nosotros tenemos un pequeño contraste, un pequeño choque con la ropa que se usa típicamente en salidas, en trekking, cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque en general la ropa de trekking es ropa bastante colorida y tiene una funcionalidad la ropa colorida, pues me imagino que la conocen, ¿o no? ¿Saben cuál es la funcionalidad de la ropa colorida? La funcionalidad de la ropa colorida, bueno, la funcionalidad de la ropa colorida es principalmente por seguridad, porque si tú te pierdes, la ropa colorida a ti te permite ser identificable a gran distancia. Entonces, este uso de ropa bastante colorida se contradice un poco con el avistamiento de aves, puesto que las aves lo que mejor tienen es la vista, ven súper bien. Así que uno al andar con ropa bastante colorida, el ave lo va a ver. Así que se recomienda que para hacer avistamiento de aves principalmente se utilicen colores que no destaquen o colores sobrios, colores como verdes, cafés, azules o grises. Ya de preferencia ese tipo de colores para una actividad de avistamiento de aves. Ojo que no necesitan hacer un trekking, una salida demasiado eh, extendida en el tiempo para poder ver aves, o sea, en un sector costero, en un humedal, en la precordillera o en la cordillera,
Basta con avanzar un poquito y van a poder observar la gran diversidad de aves que se encuentran en el sector. Así que tampoco es que necesiten caminar una gran cantidad de horas para ver un pájaro. Todo lo contrario, por ejemplo, si ustedes van a Farillones, cuando van subiendo, ya van por 2000 metros, se encuentran con una gran quebrada que es el cajón del río Mapocho. Entonces ya en ese sector ustedes pueden salirse un poco del camino, avanzar que quizá unos 100 metros, llegar a la quebrada y observar cóndores muy fácilmente. Entonces no necesitan hacer una gran expedición para poder observar aves, así que el color de ropa no debiera ser un problema. Recuerden, siempre preferir tonos sobrios. Por otra parte, los grupos debiesen ser más pequeños, grupos bastante reducidos, puesto que los grupos grandes generan conversación, generan bulla y eso distrae al ave, el ave te escucha y se va y no aparece en el grupo. El horario para poder observar aves generalmente tiene que ser muy temprano, eh, bordeando el amanecer, se pueden reunir antes del amanecer, pero ya de amanecida pueden ver el ave, así, es muy importante eso, ya estar a las 7 observando pájaros. A las 10 de la mañana ya no van a observar nada, a las 11 va a estar desierto, a las 12 van a estar muertos de calor, ya ahí pueden ver lagartijas, pero ver aves no. Y de ahí hasta las 4 de la tarde tienen que no van a ver nada. Y después comienza el atardecer. Entonces, más hacia el atardecer, nuevamente la avifauna vuelve a agitarse, a moverse, y la podemos volver a observar. Pero claro, la cantidad de luz, hora, día que tenemos se va acortando y se nos va haciendo de noche. Por tanto, es muy recomendable hacer observación de aves temprano, muy temprano. También se recomienda hacer uso práctico del silencio, intencionar el silencio, mantenerse callados, quedarse quieto en un sector, esperar a que el ave llegue, porque de otra forma, por ejemplo, si nosotros vamos caminando, el propio ruido de nuestros zapatos los va a ir espantando y a veces uno tiene que decir, ya, para poder observar bien aves voy a quedarme quieto, voy a quedarme en silencio y voy a esperar un buen rato. Y además hay que tener paciencia y tolerancia a la frustración, puesto que podríamos tener altas expectativas de ver muchas aves, pero nos puede ocurrir que en una expedición veamos 3 pájaros, 2 pájaros, 1 solamente, y eso podría ser un logro igual, pero va también en el modo en que aborden eso, o sea, tenemos expectativa de ir a este humedal al Maullín, pero fuimos en una época donde no hay grandes bandadas, ¿cierto? Ahí en Maullín, y nos encontramos con que durante el día vimos solo 10 pajaritos. ¿Viste? Harto. Fue una buena expedición, pero quizás la expectativa era mucho mayor. Por tanto, hay que bajar la expectativa siempre y tratar de ver como un logro constantemente el avistamiento de aves que se tenga, por muy poco que pueda hacer. ¿Ya? Porque en general, en los grupos en los que van a andar, generalmente van a ver poco. Solo por el hecho de que sean grupos. Elementos para identificar un ave en terreno, nosotros tenemos varios. Principalmente, por ejemplo, ubicación geográfica. Nosotros podemos diferenciar un ave de otra simplemente por la ubicación geográfica. Así podríamos hablar, por ejemplo, del pitío del norte al pitío del sur. Son dos carpinteros que en algunos sectores coinciden, pero principalmente uno se distribuye más hacia el norte y el otro se distribuye hacia el sur. O nos pasa lo mismo con los churrines, o con los churretes también, que va a depender de la ubicación en la que nos encontremos, el tipo de churrete en el que estamos viendo. Así que la ubicación geográfica es importante. Saber reconocer que en ciertos sectores, no sé, por ejemplo, Arrañeza causaba el hecho de ver águilas en esta temporada, durante la pandemia, ver águilas en la ciudad. ¿Y por qué era raro? Porque en general no se había descrito águilas en la ciudad, sino que se habían descrito más hacia la cordillera. Entonces, esa ubicación geográfica que estaba dada, que estaba más o menos clara, ahora se nos tiende a confundir un poquito porque, claro, efectivamente parece que la descripción de la ubicación geográfica no era tan correcta, o podría ser un evento fortuito en donde ahora las águilas estén llegando a la ciudad. Podría ser. Pero, por ejemplo, los aguiluchos los vemos por todo Chile. Entonces, no es raro ver un aguilucho en la costa, no es raro ver un aguilucho
en la zona central o en la depresión intermedia, ni tampoco es raro verlo en la cordillera, o sea, tienen una amplia distribución. Así que eso nos permite diferenciar a veces una ave de otra. Por otra parte, el tamaño es importante poder establecer una comparación de tamaño, poder determinar qué tipo de tamaño tiene, por ejemplo, si compararlo con otros, si se parece al tamaño de un zorzal, si se parece al tamaño de un jilguero, o si se parece al tamaño de una tagua, por ejemplo, ir contrastando, o se parece al tamaño de un águila. Entonces es importante poder ir reconociendo tipos de tamaño, no el tamaño exacto, pero sí tipos de tamaño, o contrastarlo con algún objeto, por ejemplo. Eso nos podría dar ciertos indicios. Por ejemplo, igual en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos dos aves que se parecen mucho, que se llaman los pitotoy. Hay un ave que se llama pitotoy chico y otro que se llama pitotoy grande. Y si tú los ves a distancia, no vas a reconocer el tamaño. Uno tiene como el porte de un zorzal, el pitotoy chico, y el pitotoy grande sería como del porte de un queltehue. Pero si tú lo ves solo, no lo puedes identificar. No sabes si es pitotoy chico o pitotoy grande. Y por ejemplo, ahí una de las cosas, ahí tienes que ocupar otro factor que en este caso es el tamaño del pico. Si es que le dobla la distancia, el tamaño del pico a la cabeza, es un pitotoy grande, por ejemplo. Ya, y esas cosas ahí se van aprendiendo. Pero el tamaño, recuerden, por tamaño se puede identificar un ave. La silueta también me permite identificar un ave. Van a haber aves que nosotros vamos a ver que tienen formas rectas cuando están volando. Por ejemplo, ahí tengo una forma recta. Y van a ver otras aves que pueden tener formas triangulares. Por ejemplo, aquí tengo una silueta triangular. Miren qué curioso. Aquí estoy hablando de un águila. Por ejemplo, esta es un águila, la silueta de un águila es triangular, mientras que la silueta de un carancho es recta. Cosa curiosa, ¿ya? Entonces la silueta también me permite reconocer o diferenciar. Yo puedo anotar todos estos patrones, tamaño, dónde estoy, la silueta, y después voy y averiguo en el libro a qué ave podría corresponder. En terreno ya no lo descubrí, pero si no lo descubrí puedo anotar sus características principales. También existe un patrón de coloración particular, que ojo que las aves se están mudando constantemente, por tanto nunca es un patrón de coloración único, así tenemos una tendencia que tenga cierta coloración, pero a veces nos encontramos con ciertos animalitos que están mudando plumas, que están en estado juvenil, otros que están en estado reproductivo. Entonces, generalmente ese patrón que tenemos como estandarizado por el libro, a veces no se corresponde mucho, pero la mayoría de las características pueden coincidir. Y también existen lo que se llaman las marcas de campo, que son distintos elementos o atributos que tenga en su conformación el ave, que podrían ser llamativos. Entonces, por ejemplo, esta ave, para mí es llamativo que tenga debajo de la cola, ¿cierto? Tenga ese color rojito intenso. O podría ser que tenga el pico negro, que tenga las patas negras. Esas marcas de campo son vitales a la hora de identificar un ave. Pueden ser mucho más útiles. De repente yo no me sé todo lo del ave, pero me sé alguna marca de campo. Entonces uno deja registro de eso. Y también el canto. El canto evidentemente es como un factor súper claro para identificar el ave. Ya no nos basamos en lo que estamos viendo, sino que nos basamos en lo que estamos oyendo o escuchando. Así que también es un elemento importante tener en consideración a la hora de identificar un ave en terreno. ¿Tienen alguna duda? También las aves se pueden identificar según el sector en que se encuentran en el hábitat, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un escenario, un hábitat, un ecosistema de tipo pradera, muy abierto, y aquí nos vamos a dar cuenta que andan muy pocas aves, andan algunas nomás. Por ejemplo, acá podríamos encontrarnos con una loica, nos podríamos encontrar con un jilguero, con una diuca, por ejemplo, ¿ya? Así que el tipo de hábitat también
es importante, es relevante. Acá tenemos, por ejemplo, un ambiente más boscoso, un bosque cerrado, completamente. Acá podríamos estar diciendo que nos vamos a encontrar principalmente con chucaos, con tapaculos, con aves que habitan ahí en la hojarasca, con colilargas, por ejemplo, aves que difícilmente vamos a encontrar aquí en el espacio abierto. O acá en las dunas, aves que tienden a nidificar en las dunas. Entonces, particularmente yo llego a la duna y me voy a encontrar con este tipo de aves, con los queltehues, por ejemplo, con los zarapitos, con los pilpilén, que si ustedes van a la duna en esta época, se van a dar cuenta que hay nidos de pilpilén, y están ahí los pilpilenes cantando. Por ejemplo, este es un ambiente de cordillera en Las Vegas. Acá tenemos una vega. Fíjense por donde circula un esterito, un riachuelo, mucha agua, muy pura, muy limpia. Y acá nos podríamos encontrar con quizás con chincoles, con cometocinos, con turcas, con mineros. Podríamos encontrarnos en este sector más de vega. Acá tenemos un típico humedal que podría ser una laguna. Se fijan por ser ese tipo de hábitat, yo me puedo encontrar con gansos, con cisnes, con eh, patos, con taguas, con aves típicas de este tipo de humedal. Y evidentemente aquí tengo la costa, que también podría ser la orilla de la playa, que también podría ser un factor gatillante a la hora de determinar qué aves estamos observando. Gaviotas, muchas gaviotas por acá. Una vez, por ejemplo, yo tuve una discusión con un sujeto ahí de la ROC que estábamos haciendo un censo de aves y mientras estábamos mirando para la costa yo le digo que acá habían pimpollos. El tipo me dice, no pueden haber pimpollos acá si los pimpollos son de acá. O sea, no pueden haber pimpollos en agua salada cuando los pimpollos son de agua dulce. Y digo, no, si son pimpollos, son pimpollos. Y claro, le tuve que sacar una foto y mostrarle que efectivamente habían pimpollos ahí, pero él creía que solo habitaban en este espacio. Entonces también hay que tener un ojo con eso, que no son informaciones certeras al 100%, o sea, no quita que de repente acá dentro del bosque haya una loica metida, o que de repente acá haya un churrín, o que haya en esta pradera de repente aparezcan wet, por ejemplo. O sea, mayoritariamente vamos a encontrar cierto tipo de aves, pero eso no quita que de repente veamos otras, ¿ya? Así que eso no lo den como algo 100% certero, o sea, establezcan que siempre va a haber una cierta flexibilidad en los tipos de hábitat que frecuentan las distintas aves. Bueno, cuando hablamos de las aves, generalmente hablamos de los problemas que presentan o que pudiesen tener las aves en general, y como por ejemplo ahí tenemos un jote de cabeza negra, que presentan las aves tanto en las áreas silvestres protegidas como aquellas que no. ¿Me sonó algo? ¿Alguien me mandó un mensaje? ¿O no? ¿O me llegó un correo? Perfecto. ¿Qué problemas creen ustedes que enfrentan las aves en general, en las áreas silvestres protegidas y las no tanto? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Alguno de ustedes? ¿O cuál es el problema más común al que se enfrentan las aves en las áreas silvestres? La caza de aves, por ejemplo, Agustín Rojas. La caza de aves por parte del ser humano o por parte de otros organismos vivos, otros animales. Claro, del ser humano. Evidentemente uno se encuentra con ciertas evidencias de que el ser humano interactúa directamente con el resto de los seres vivos, pues, y generalmente es una intervención
agonista, o sea, de daño. Entonces, uno, uno pensaría, claro, la casa es el factor principal y hay muchos eventos de caza del ser humano hacia los animales, pero hoy en día el principal problema que enfrentan las aves es de caza, pero no del ser humano, pero derivado del ser humano, ya producto de las mascotas que tiene el ser humano. Entonces los principales problemas a los que se enfrentan Chile y el mundo es a la caza, ya la caza principalmente de perros, ya, curiosamente. Entonces, aquí ustedes que ven este animalito todo tierno, ¿cierto? Que se hace el leso, el perro y el gatito, todo ternura, si yo no hago nada, son asesinos, ¿ya? Son unos activos depredadores. Entonces, aquí nuevamente sale el tema de la tenencia responsable de animales. O sea, el poder no basta con tener a los animales bien cuidados, bien alimentados, sanos, sino que también la tenencia responsable tiene que hacerse cargo de, el daño, el impacto que genera el gato en el ecosistema. Entonces tenemos que existen múltiples investigaciones y evidencias del daño que causan los gatos domésticos, no gatos salvajes, gatos domésticos, a la avifauna local. Hay inclusive reportes e investigaciones que hablan de extinciones locales, o sea, los máximos, en los perros también, los máximos extinguidores de especies son los gatos. Ya se ha visto que es impactante la reducción de aves que generan los gatos en general. Y acá tenemos otro evento también no menor, las jaurías de perros, los perros salvajes o perros ferales, que también son activos cazadores. Por ejemplo, ahí tenemos unos perros cazando un gecko. Yo ayer estaba viendo una noticia que no pude rescatar, que era en Chiloé, unos perros cazando unos coscorabas. Y la gente, claro, trata de espantarlo y todo, pero están, no sé, pues los perros nadan, se meten entre los humedales y son súper fieros. Y no solo afectan a la avifauna, pues, por ejemplo, acá tenemos el caso de perros atacando, una jauría de perros atacando un puma y matando un puma. Entonces son bastante bravos, uno tiene que recordar que los perros son eh, un producto humano debido a la cruza selectiva del lobo. Así que si ustedes piensan si había lobo aquí en Sudamérica, aquí en Sudamérica nunca existió el lobo, y, y llega el perro como perro animal doméstico y se vuelve feral, forma jaurías y actúan como verdaderas manadas de lobos y no tienen control natural. Entonces actúan, depredan, cazan y van también así generando pérdida de los organismos nativos que hay naturalmente. La típica defensa que uno puede decir es que el gato, por ejemplo, no sale de la casa o que se mueve por los alrededores. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Esto es muy bueno, es muy entretenido. Le han puesto GPS a los gatos para ver cuánto se desplazan los gatos durante la noche. Y acá se puede, ustedes saben la utilización del GPS, entonces a veces se pierde la señal, después vuelve la señal y se comunica la ubicación. Fíjense todo el recorrido que puede hacer un gato en una noche. Así. O sea, ya pensemos que la casa está por acá y varios cientos de metros a la redonda el gato se ha desplazado, o sea, se ha pegado unos buenos paseos durante la noche. Camina varios kilómetros. En la noche los gatos en general buscando comida o haciendo sus travesuras. Fíjense acá este otro, la distancia que recorrió el gato. Fíjense, mucha distancia. El gato generalmente está como cerca de su hábitat, pero de repente inicia una aventura, se va para acá. O estas también, porque está el entorno urbano y el gato de a poquito se mueve durante la noche por una zona boscosa. Seguramente, claro, por ahí anduvo cazando y después se volvió a la casa. Y esto es lo mismo también. Entonces, claro, esa idea de que el gato no hace nada, que pasa todo el día durmiendo, sí, ya está bien, está todo el día durmiendo, pero después en la noche, si nosotros lo dejamos libre, el gato es altamente activo, es un muy buen depredador,
por tanto genera perjuicio dentro del ecosistema, así que hay que ponerle freno a eso. Así que hay que, por ejemplo, hay que tener los animales, perros y gatos, hay que tenerlos en el espacio doméstico, no hay que dejarlos salir, no hay que dejarlos libres, porque no sabemos cómo van a actuar y generalmente van a causar daño a la naturaleza. Hay que ponerles señalizadores, por ejemplo, cintas metálicas que generen destello, cosa que los pájaros lo vean a la distancia, y cascabeles. Por ejemplo, poniéndole cascabeles a los gatos, estos anuncian que andan por ahí y eso evita efectivamente que los pájaros, o por lo menos reduce la cantidad de eventos efectivos de caza del gato hacia los pájaros. Bien, vamos a tomar una pausa, son las 3:25. A las 3:30 volvemos. 3:30 volvemos. Ya, tomen agüita, refresquense, hace mucho calor. Ya nos vemos en 5 minutos.
Bien, ya volvemos. Entonces, ahora vamos a ver principalmente algunas aves endémicas de Chile. La mayoría son pocas, creo que no son más de 11 dentro del conjunto total de aves. Creo que aquí muestro más. Van 10 y van 12. Mm. Claro, son poco más de 10 aves endémicas. Recuerden que el concepto endémico involucra lo nativo, pero tiene una distribución bastante acotada, o sea, tiene una distribución solo en el contexto chileno, ¿ya? Así que, bueno, acá les muestro las primeras. La tenca es un ave, a pesar de ser endémica de Chile, es un ave bastante común. Si Si tienen contacto con Argentina, se van a dar cuenta de que en Argentina hay varias especies del género Mimus que se parecen bastante, pero no es la misma tenca de la que estamos hablando. O sea, la Mimus tenca eh, particularmente tiene una distribución bastante acotada a Chile. Sin embargo, igual es fácil de verla en todos lados. O sea, yo la puedo ver tanto en el sur como en el norte y como en la zona central. Ya, así que tiene una distribución bastante general. Es un ave que, estamos hablando de esta ave por si acaso, ¿ya? Es un ave que en general es como gris o de tonos bastante claros con franjas negras. Una característica bien llamativa es la cola que tiene, que es una cola bastante larga para el tamaño de su cuerpo. Eh, la mueve de manera independiente al cuerpo, por tanto se ve como si la tuviera quebradita. Es bien llamativo como mueve la cola. Y además, una característica que también nos puede ayudar a identificarla es esta gran ceja blanca superciliar. Ya, esta que está aquí es una ceja bastante grande, una franja blanca sobre el ojo, bastante llamativa. Ya, esa sería el primer ave endémica de la cual estamos hablando. Y por otra parte, la tenca se ha reconocido como la única ave en Chile que imita el canto de otras aves. Así que si bien el canto de la tenca puede ser bien particular, igual a veces se le escucha cantando como el chincol o se le escucha cantando eh, como el fío fío o como el zorzal, imita el canto de otros. Se sabe que el zorzal también imitaría, pero esta se le ha reconocido que sí es ave imitadora de otros cantos. Tenemos por otro lado aquí la turca. Esta es una ave debe ser bastante conocida para aquellos que frecuentan la cordillera, que hacen salida a terreno, ¿ya? Porque en general cuando van a la cordillera, Hermógenes pregunta, ¿de qué le sirve imitar? Buena pregunta, pues no se sabe. El, en realidad es como que las funciones, a ver cómo decirlo, las características que tengan las aves en general no tienen una funcionalidad aparente, o sea, no es que tengan esto por algo, sino que eh, han coincidido en el tiempo que han desarrollado esa característica en general y lo más probable es que les haya dado una cierta ventaja. Ahora, ¿para qué imitan el canto de otra ave? No lo sé y es bien difícil saberlo, la verdad. Pero en general los cantos se reconocen, o el ser humano ha definido que en general existen dos tipos de canto, que un canto es territorial, en general es como un canto como para avisar de que se está en el lugar, ¿cierto? Y otro canto es más de tipo reproductivo. Entonces ahí no sé en qué ámbito podría encontrarse este canto, pero eh, sí podría ser para una de las dos cosas, o sea, podría ser para reproducirse, como podría ser para marcar territorio. Quizás en una de esas, no lo sé, pero podría ser que el gran despliegue de distintos tipos de canto por parte del macho podría servir para ser más apto para ser seleccionado por la hembra para reproducirse. Es como un Luis Miguel, una cosa así.
No es que, no es que tenga intereses reproductivos con Luis Miguel, pero se entiende que canta mucho, por eso lo dije ya. No, no se confunde. Eh, bien, estábamos hablando de la turca. La turca es una avecita que es... Ah, no, no dije también la tenca. La tenca es más grande que un zorzal, un poco más grande que un zorzal. Y la turca es un poco más pequeña que un zorzal. Ya en esos rangos nos estamos moviendo. Ahora, como les estaba diciendo, la turca tiene hábitos, o sea, la podemos ver generalmente en la cordillera, en espacios abiertos y la escuchamos cantando. Una de las cosas que no les dije es que la turca pertenece a un grupo de aves que se llaman tapaculos, ¿ya? Y tienen la característica de esta colita bien levantada, ¿ya? Como el churrín, como el chucao, como el tapaculo que aparece acá. Entonces tienen esta colita, una colita bastante corta y, y bien levantada. Bien, la turca es un ave bastante café que de repente cuando estamos caminando por la cordillera se posa sobre una roca y comienza a cantar. Y su canto es como la chiripiolca del, del Chavo del Ocho. ¿Ya? ¿Alguna vez escucharon la chiripiolca del Chavo del Ocho? Bueno, la chiripiolca es así. Y la turca hace algo así. Así como... Tut, 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 tut. Ojalá me haya salido perfecto como lo hace ella, pero este canto es súper particular, súper característico de ella. En general es de la zona central, está como de la tercera hasta la sexta región, no llega hasta los límites de la cordillera, pero sí se le puede encontrar como en la precordillera o a los 2000 o hasta 3000 metros eh, fácilmente. ¿Ya? ¿Han escuchado ese canto, no? ¿Escucharon alguna vez? Bueno, no se le, en general este tipo de aves no se les ve volando, vuelan poco, y si se fijan en el tamaño de las patas es bien particular, son patas súper grandes, y eso me da a entender de que son aves bastante terrestres, corren harto, ¿ya? Eh, bueno, tienen estas como especies de chuletas en las mejillas, blancas, que también son bien características, y en general es un ave café, ¿ya? Eso es lo que podríamos decir de ella. Por otra parte, tenemos acá a la perdiz chilena. Tenemos varios tipos de perdices, pero la única que es endémica de Chile es la perdiz chilena. Ya tiene, ojo que tiene problemas de conservación porque la cazan harto. No sé si han escuchado ahí hablar de la caza de la perdiz. Bueno, se le caza harto, es como bien común entre los cazadores, su deporte es cazarla y la han llevado a bordes de extinción. Ya creo que ahora está como mejor conservada. Son interesantes las perdices porque tienen súper poco desarrollo de la quilla y en ese sentido son malas para volar. Así que bueno, generalmente las va a encontrar volando bajo, son bastante ruidosas para volar. Y tienen habilidades bien jaspilladas, ya bien características de ellas. Tenemos acá el canastero, otra ave endémica de Chile, bien bonito, fíjense que tiene unos tonos así como bien, como entre rojizo, cobrizo, anaranjado, pero su cola es muy negra. Fíjense, el ave es toda naranja, pero la cola es negra. Entonces, ese factor de la cola es bastante importante para poder identificarla. Se fue Alan. Oh, qué mala. Eh, y además tiene esta corona frontal bien particular. Si ustedes se fijan bien, justo en la frente tiene unas plumas que se le levantan como si fueran un disco. Y esas plumas son de varios tonos, así como entre negro y naranjo, entonces se ve como rayadito. ¿Ya? Es bien llamativo. Tenemos también la chiricoca, ya es otra ave, fíjense que se parece un poquito a la turca, pero tiene
cosas que lo van a diferenciar de inmediato. Es un ave también bastante rufa, de colores rojizos, bien marcados. Tiene una garganta blanca, y una característica bien llamativa es este pico bastante largo. Fíjense la diferencia ahí, que es como con lo que lo podríamos identificar bastante bien. Y también tiene unas patas bastante grandes. Esa es la chiricoca, ¿ya? Otra ave que tenemos en Chile que es endémica es el tapaculo. ¿Ya? Dentro de los tapaculos hay uno que se llama tapaculo. Y si se fijan bien, colita en 90 grados. Ya, bastante, de tamaño bastante reducido, va a ser semejante a un chincol. Tonos, también tonos como rojizos, cobrizos, rufos, pero en la garganta, el pecho y el abdomen son barrados con franjas. Fíjense que el otro no tiene franjas. Y también tiene una ceja blanca bien marcada, bien notoria. ¿Tiene alguna duda de estas avecillas? No, perfecto. Eh, ¿Dónde habita el canastero? El canastero lo vamos a encontrar desde la tercera región más o menos. Claro, desde Atacama hasta... Espérame que me están llamando. Aproximadamente debiésemos encontrarla hasta los ríos. Ya hasta la región de los ríos. Ya, entonces el canastero tiene esa distribución. Puede ser hacia la costa o hacia la depresión intermedia y quizás en la precordillera. Ya, esa va a ser la distribución que tenga el canastero. Y la chiricoca, déjenme averiguarlo al tiro, porque la chiricoca no me acuerdo. Ya, y la chiricoca tiene una distribución súper acotada, ya, súper reducida la distribución que puede tener, y la va a tener desde la parte más al norte, no, perdón, la parte más al sur de la tercera región, o sea, vamos a hablar ya de la cuarta región, hasta la región metropolitana principalmente. Y se distribuye principalmente hacia la cordillera, la chiricoca. Entonces, no la vamos a encontrar más allá de dos regiones. Quizá la encontramos por Valparaíso también, a la cordillera, pero pensemos de la cuarta a la región metropolitana hacia la cordillera de los Andes, es donde podríamos encontrar a la chiricoca. ¿Ya? Ahora, eh, ahora, la mayoría de las aves que vamos a ver ahora, que también están en peligro de extinción en este grupo, son de Juan Fernández, menos el huet castaño. ¿Ya? El, el huet castaño, bueno, también es un tapaculo, es de los tapaculos más grandes. En Chile tenemos dos tapaculos bien grandes, que son el huet del sur y el huet castaño. ¿Ya? Y el huet castaño es más cercano a la zona central. Ya va a estar ubicado en la sexta, en la séptima regiones principalmente, y el web del sur va a estar como de la octava hacia el sur. Entonces es más difícil de encontrarlos juntos. Entonces, vamos a encontrar al web castaño, zona central, web del sur en el sur. Y el web castaño, que es más coloradito, es endémico de Chile. Es un tapaculo también con la colita, no tanto en 90 grados esta vez, pero bastante grande, es muy grande. Así no es muy grande, pero es más grande que un zorzal, definitivamente, es como del porte de una penca. Ahora, las patas que tiene el huet castaño son impresionantes, ¿ya? Son patas muy grandes y estos sí que no vuelan muy poco, se mantienen en el suelo, hacen mucho ruido, por tanto verlos en un bosque es bastante fácil porque van a andar caminando cerca de uno
y también tienen un canto súper particular, pues ellos cantan, ellos se llaman wet wet porque hacen wet wet, hacen wet wet, wet wet, wet wet, así hacen ellos, ¿ya? Ahora, ambos wet wet, el del sur y el castaño, se parecen mucho, y hay una forma para diferenciarlos, ¿ya? Y es que, por ejemplo, aquí la garganta del wet wet castaño es colorada, ¿ya? La garganta del wet wet castaño es colorada, mientras que la garganta del wet wet del sur es oscura. Entonces, a mí me va a costar mucho identificarlo uno de otro, pero ya con ese factor podría al tiro hacer la diferencia. Y otro podría ser que la nuca del wet wet castaño es negra y en el wet wet del sur es colorada, así como que tiene todo un frailecito colorado el wet wet del sur. Eh, Ambas son barradas en el abdomen, así que ese es un factor fácil de identificar. Y fíjense en el ojo es bastante grande y tiene una carnosidad que lo recubre, o sea, se ve blanco, un fondo blanco con un gran ojo negro. Ya eso lo tienen ambos wet wet. Entonces uno cuando ve un wet wet va a ver un ave grande con los ojos bien grandes. ¿Ya? Y acá tenemos también las aves de Juan Fernández, que estas en particular son endémicas de Juan Fernández, no las vamos a encontrar en otro lado. Uno puede decir, pero claro, Juan Fernández está súper aislado, eh, todo lo que existe ahí debiese ser endémico. Y no es tan así, porque la mayoría de las islas oceánicas, perdón, la mayoría de las islas oceánicas que hay en Chile, o que forman parte del territorio chileno, comparten ciertas especies de aves o de otros animales. Entonces Juan Fernández en aves tiene un alto endemismo y son principalmente estas que vamos a ver acá, ¿ya? Entonces tiene el picaflor de Juan Fernández, que el macho es rojo, mientras que la hembra es verde completamente, un dimorfismo sexual súper marcado. Tenemos el cachudito de Juan Fernández, que no es tan marcado como el cachudito que existe en el continente, y las plumas tampoco son tan notorias en el cachudito de Juan Fernández, son menos, aparecen ahí como unos pelitos, mientras que en el cachudito que existe en el continente es mucho más marcado, también es bastante pequeño. Y también tenemos acá el rayadito de más afuera, que se diferencia del rayadito, o sea, perdón, se parece al rayadito principalmente en la cola, que tiene esta cola que parecen espinas, pero no es tan colorido como el rayadito. Si nosotros miramos un rayadito, el rayadito tiene franjas negras y franjas naranjas o amarillas súper marcadas en su cuerpo. Acá vamos a ver que el rayadito de más afuera es más tenue, o sea, tiene tonos grises y algunas marcas de color negro y anaranjado. Ya nos salimos de Juan Fernández y hay otras aves que son endémicas de Chile, por ejemplo, acá está el churrete costero. Una de las gracias del churrete costero es bastante común en las costas y tiene esta ceja blanca súper poco marcada. Esa sería como una característica bien llamativa de él, porque todos los demás churretes como que tienen una franja bien marcada y estas barras que le van cubriendo toda la zona pectoral y abdominal. ¿Ya? Churrete costero. Y acá tenemos el churrín del norte, que es otro tapaculo. Fíjense, colita en 90 grados, casi inexistente la cola en los churrines, y patas bastante grandes. Y acá sale nombrado también el choroy, pero no lo coloqué porque va a aparecer más adelante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varias especies endémicas. O sea, cuando oigan hablar de estas especies, denle la importancia o la marca de que son aves que solo vamos a encontrar en Chile. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ahí les presenté las aves, las principales aves en peligro, no, perdón, las principales aves endémicas de Chile.
Bien, ahora vamos a ver algunas aves en peligro de extinción. O sea, otra consideración mayor, aquellas aves que están en una categoría de conservación bastante elevada, con muchos problemas de conservación y una población muy reducida. O sea, el caso anterior también son poblaciones que pueden ser reducidas porque su ámbito de distribución es bastante acotado, pero acá vamos a ver aves que pueden tener su distribución bastante acotada, principalmente por acción humana. Esto como dato, yo saqué la información del Ministerio de Medio Ambiente. Al día de ayer existían registradas por lo menos 22 especies en peligro de extinción o en peligro crítico. Y que vendría a ser como la categoría de más importancia o que más llama la atención antes de la categoría extinta, porque también estaría esa, pues, declarada extinta la especie. Pero en Chile tenemos registrados por lo menos 22 especies en categoría de peligro o peligro crítico, y en una categoría un poco inferior, pero que también es relevante, tenemos 21 especies de aves en categoría vulnerable. Ahora, ese tipo de categoría varía y puede cambiar según la región. O sea, puede que en cierta región tenga una categoría de peligro crítico y en otra no. Ahora, si que les interesa, esto no se los voy a preguntar, pero para que sepan cómo se determina una especie en peligro de extinción, bien, se hace una especie como de concurso, en donde se llaman a investigadores a presentar sus antecedentes y se da un tiempo de plazo para postular algún animal a la categoría de peligro de extinción. Entonces, en general, un comité, ojo, un comité decide si es que el ave, el animal o la planta entra en la categoría de peligro de extinción. Ya es un comité que, basado en los antecedentes, ya puede determinar, y son antecedentes de todo tipo, por ejemplo, interés cultural, económico, científico, puede ser que el ave esté en peligro crítico, pero sea de interés comercial, entonces ahí eh, el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, tiene algo que opinar porque hay plata involucrada. Entonces no es llegar y decir, así, por lo menos el comité no decide simplemente porque la cantidad de individuos de la especie esté disminuyendo, sino que decide por otros factores que son más bien sociales. Entonces aquí están los representantes, por lo menos son 6 miembros del servicio público, 6 académicos, 3 representantes de organizaciones gremiales del sector agrícola, forestal y pesquero, y un suplente para cada uno. Entonces, este comité tiene 6 meses para poder determinar si el ser vivo entra o no en una categoría de conservación. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo se consideraba el cóndor un animal en peligro de extinción. Y resulta que no habían antecedentes científicos que permitieran darle ese atributo. ¿Qué nos dicen las investigaciones científicas? Que en realidad la población de cóndores en Chile es bastante abundante, por tanto no tendría que estar en la categoría de peligro de extinción. ¿Dónde se extrae esta información? Para que la tengan, del Inventario Nacional de Especies de Chile. Hay aquí registradas 3.500 especies, lo cual es muy poco, ¿ya? Representa como el 10%. Sin embargo, aparecen, pues, entonces es como la información que tenemos. Y cada animal que sea declarado en peligro de extinción tiene que estar en este listado como mínimo. ¿Ya? Ahí está el link y ustedes pueden descargar un Excel, por ejemplo, con toda la información de los animales, eh, plantas, etcétera, que puedan, eh, que estén averiguando. Volvamos a las aves. Eh, entonces, tenemos acá diferentes especies que están en peligro de extinción. Estas no necesariamente son endémicas, pero en algunos casos coinciden. Ya, curiosamente coinciden algunas especies. Y están ordenadas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en Juan Fernández el cachudito de Juan Fernández, que habíamos visto que era endémico. Y tenemos también el rayadito de más afuera, también.
también están en peligro de extinción. Y por otra parte también tenemos acá, este es el cernícalo de Juan Fernández, una subespecie del cernícalo que encontramos en Ciudad, también está en peligro de extinción. Tenemos acá el aguilucho de Juan Fernández, que también está en peligro de extinción. Es como el aguilucho que tenemos nosotros, pero tiene características que evidencian un gran cambio conformacional hace miles de años. Entonces se parecen, pero ya son especies distintas. Tenemos también la golondrina de mar de vientre blanco, que está aquí, también está en peligro de extinción. Tenemos la fardela blanca de Juan Fernández, la fardela de más afuera y la fardela negra de Juan Fernández. Ya es la fardela de más afuera, también se encuentra, la podemos ver en el continente, pero son aves que son principalmente pelágicas, o sea, viven en el océano. Y claro, se reproducen en Juan Fernández. Entonces, si se pueden dar cuenta, ya este escenario nos muestra que Juan Fernández tiene una gran cantidad de especies en peligro de extinción. Es un escenario, un lugar muy preocupante. Las puse todas juntas a propósito en todo caso, si no, acá vienen las que están a nivel continental. Entonces, miren, el primero que encontramos es el cisne coscoroba. Ya, el cisne coscoroba, fíjense, tenemos dos cisnes en Chile, el cisne de cuello negro y el cisne coscoroba, y el cisne coscoroba está en peligro de extinción desde la tercera a la 12ª región. El cisne de cuello negro está declarada en peligro desde la 8ª hasta la 10ª. Ahí está declarada como en peligro, y de la 4ª a la 12ª en general, no, de la 4ª a la 7ª y de la 11ª a la 12ª está declarada como vulnerable, o sea, tiene una categoría de conservación bastante elevada. Particularmente en el listado del año pasado que yo tenía, el choroy aparecía en peligro de extinción y este año no aparece en peligro de extinción. ¿Ya? Por eso le puse una cruz, porque este año no apareció en peligro de extinción, lo cual me llamó poderosamente la atención. Y lo que he visto es que han salido hartas noticias de bandadas grandes de loros choroy, como que invaden los campos y se comen todo. Quizás por eso la sacaron, ¿no? Es que tiene un aspecto cultural importante la clasificación. Sin embargo, hay otro loro, que es el loro tricahue, y el loro tricahue desde la tercera hasta la 4ª región está declarada como en peligro de extinción. Y en el resto de la distribución está declarada como vulnerable. En Río Clarillo hay un refugio de loros tricahues donde los mantienen en criaderos para que aumente su población. ¿Qué más tenemos? El Campefilus magallánico también está en peligro de extinción, declarado en peligro desde la 6ª hasta la 7ª. Les puedo decir que Campefilus es el último Campefilus que va quedando en el planeta. O sea, hay más carpinteros en el planeta, pero del género Campefilus es el último que va quedando, porque todos los que habían se extinguieron. Se han extinto en parte en este siglo, parte en el siglo pasado. Es un grupo de aves que se está extinguiendo muy rápido y los últimos que quedan de este género están en Chile. Son los conocidos como los carpinteros gigantes. Entonces, de ese grupo se han extinto todos. Y solo quedan ellos y tienen una relación súper estrecha con los bosques de Nothofagus. Entonces, se habla mucho del efecto de la fragmentación sobre esta especie. Entonces, recuerden, carpintero magallánico, carpintero gigante, es una especie única que se está extinguiendo. ¿Ya? Tenemos por otra parte el canquén colorado, que se encuentra en la 12ª región, también en peligro de extinción, y el playero ártico, ya que está en peligro de extinción desde la 6ª hasta la 12ª región, un ave principalmente costera.
Esta ave particularmente es una ave migratoria que lo que se ha visto es que con el tiempo cada año llegan menos a Chile, por eso se considera que está en peligro de extinción, porque no hay evidencia de que estén llegando. Entonces cada vez va disminuyendo la población, los individuos que están llegando. Y puede ser radical eso, o sea, puede ser que o se están yendo a otro lado, cosa muy difícil, o simplemente su población desapareció, o se ha ido desapareciendo, porque principalmente los sitios de nidificación que tenían, o sitios de detención que tenían en la costa, ahora están siendo ocupados por el ser humano. Tenemos acá el cuervo de pantano, eh, tenemos también en peligro de extinción el picaflor de Arica, este está en peligro crítico, y aquí está su principal competidor. Ya, este lo puse aquí por simplemente de maldad nomás, no, este es el picaflor de Cora, que se parece mucho. Pero el picaflor de Cora se ha visto que ha ido llegando al territorio nacional en los últimos años y ocupa el mismo hábitat que el picaflor de Arica, generando competencia. Y en esta competencia, picaflor de Cora tiene mayores habilidades que le permiten sobrevivir, mientras que el picaflor de Arica dicen que es más enojón y que dedica más energía en proteger el territorio, va perdiendo y se reproduce menos. Mientras que el picaflor de Cora no pelea, ocupa el espacio y se reproduce más. ¿Ya? Eh, tenemos también la becasina pintada, que vendría a ser esta. No, me equivoqué, perdón. Esta es la becasina pintada, la que está aquí abajo, en peligro desde la cuarta hasta la décima región. Tenemos el zarapito boreal, que vendría a ser este zarapito. Fíjense el pico mucho más largo que el zarapito común. El zarapito común debe llegar hasta acá más o menos. El zarapito boreal, mucho más grande ese pico. El gaviotín chico, y la bandurria de la puna. Se parece a la bandurria que está en el sur, pero esta es la bandurria de la puna, ya que está ubicada hacia el norte, en los salares, en el altiplano. Ya está también en peligro de extinción. Eh, Bien, ¿alguna duda respecto de las aves en peligro de extinción? Fíjense, ya tenemos aves endémicas de interés turístico, tenemos aves en peligro de extinción que también son de interés turístico. ¿Tienen alguna duda? Analicemos estas preguntas un poco. Por ejemplo, en el contexto del estudio de las aves, ¿por qué razones podríamos considerar al archipiélago Juan Fernández como una zona prioritaria de conservación? ¿Qué elementos tiene, aparte, a partir de lo que vimos en la clase? Ya Juan dice por su alto nivel de endemismo, efectivamente, ¿cierto? O sea, a nivel de aves, tiene de las 12 aves que presentamos, tiene 3 aves, o sea, tiene un cuarto de las aves endémicas de Chile están en Juan Fernández. ¿Qué otro factor más es importante a nivel de conservación? Vamos, es una pregunta fácil. ¿Qué otro problema tendrá a nivel de conservación? ¿O otra característica? Bueno, por otra parte, si se dieron cuenta, hay una gran cantidad de aves en peligro de extinción que habitan en Juan Fernández. Por tanto, eh, es una zona prioritaria de conservación. Primero, porque presenta aves endémicas que solo habitan ahí, sí. Y por otra parte, porque tiene aves en peligro de extinción. Tiene muchas aves en peligro de extinción. Fíjense, una presentación completa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho aves en peligro de extinción. Solo en Juan Fernández. Entonces son muchas, muchas aves. ¿Ya? Así que serían esos dos factores los prioritarios. Bueno, ahí les voy a dejar una pregunta planteada.
¿Cómo adecuarían su actividad económica a la conservación de las aves si es que estuvieran trabajando en el archipiélago Juan Fernández? Imagínense que esto yo les podría preguntar en una prueba. Y una pregunta ahí más difícil, ¿puede una actividad turística tener por objetivo cambiar la categoría de un ave en peligro de extinción? ¿Ah? Hay una pregunta que hay que darle vuelta. Bien, nos queda el último bloque, son 3 bloques, así que nos queda el último bloque. Ahora vamos a ver como aves más comunes. Lucas, Sí, profe, dígame. ¿alguno afecta en algo de que sea un archipiélago que no sea parte de como en sí del continente, o así como Santiago, así como dentro mismo, como que sea un O terreno sea, tan grande? ya, es que, a ver, la definición de archipiélago tiene que ver que es un conjunto de islas. Entonces son Sí, varias islas que están juntas, ¿ya? eso voy. Es que son Está, islas, entonces están fuera, son como terrenos más pequeños, además que no son sí, muy grandes. son muy pequeñas, o sea, son de tamaño, son pequeñas islas, no sé cuánto es la medida, pero son islas bastante chicas en general las tres, y por otra parte, están muy alejadas del continente. Ujú, Entonces, la relación o el efecto directo que puede tener el continente sobre la isla es bajísimo. O ujú, sea, puede que inclusive hasta las condiciones climáticas sean distintas. Pero, mira, esto también tiene un aspecto histórico, pero era un principal punto de detención para los piratas y los corsarios. Jack Sparrow anduvo en Juan Fernández. Ya, entonces, desde hace cientos de años, Juan Fernández era una isla para detenerse, para alimentarse, o era donde una están isla las vacas. donde dejaban a la gente, mira, por ejemplo, los corsarios ingleses cuando tenían un motín y lograban frenar el motín o no, las personas que estaban como en contra las tiraban a las islas y las dejaban, por ejemplo, en Juan Fernández. Eh, entonces, por ejemplo, empezaron a habitar Juan Fernández para sobrevivir. De allí que, por ejemplo, llegó la cabra de Juan Fernández, que la cabra de Juan Fernández es la misma cabra que habita en el continente, que se ocupa para consumo humano, pero que fue evolucionando en el terreno a lo largo de como 300 años. Y ahora como que sobreviven algunos tipos de cabras, son bastante particulares y son diferentes. Pero esa cabra de Juan Fernández la trajo el ser humano, la trajeron los corsarios. Y a medida que se fue poblando Juan Fernández por el ser humano, se fue modificando. Y como es una isla tan chiquitita, ha ido perdiendo una gran diversidad de especies en general, de todo. Así. Por ejemplo, se habla allá en Juan Fernández de que están los helechos más grandes del mundo, la diversidad de helechos más grande del mundo, de helechos. Está en Juan Fernández, ¿ya? Es tremendo. Pero se han ido extinguiendo con el tiempo y cada acción que genera el humano es muy perjudicial. Por ejemplo, allá tienen contadas las vacas que tienen, creo que tienen, para un reportaje que vi hace un tiempo, tenían como 70 vacas, eran todas las vacas del pueblo, 70 vacas para alimentar a toda una población. Y cuando se mataba una vaca era como un evento porque todos iban a comer carne. Es un chiste, pero así es real. En el fondo, a lo que digo es como, es tan importante regular la actividad humana porque lo poquito que se hace en un espacio tan reducido genera un impacto tremendo. Entonces, ese es el principal problema que tiene Juan Fernández. Pues, por eso las especies están en peligro de extinción. O el caso puntual de ahora que no había zorzal y no había maqui, y llegó las embarcaciones, llegó el zorzal con el maqui y generaron una relación simbiótica que les permitió al zorzal y al maqui invadir Juan Fernández. Y son especies nativas de Chile, pero exóticas y invasoras en Juan Fernández. Y tienen la embarra. ¿Ya? Así que son como esos los problemas principales, súper afectados por el accionar humano. Ya, vamos a tomar una pausa de 5 minutitos. Ya, gracias por la pregunta, estuvo buena. Ya, a las 4:15 volvemos y hacemos el último bloque que va a ser, que tiene que ser más cortito, pues, para estar terminando a las 4:40. ¿Ya?
Ya, continuamos. Esta va a ser la última parte de esta clase. Eh, tengo... quería comentarles que el, el sistema el sistema de puesta de notas va a dejar registrado solo 3 notas, o sea, la primera solemne 25, segunda solemne 25 y como aparecía la tercera solemne 50. No me permitieron hacer el cambio de una tercera y una cuarta solemne. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la prueba del jueves se va a promediar con el trabajo que ustedes desarrollaron para permitir que eso equivalga a un 50%. En el fondo va a ser lo mismo, ya no cambia ni mejora nada. Simplemente para el sistema, ustedes cuando vean esa nota de tercera solemne, sepan que es producto del promedio de la tercera y la cuarta solemne, ya, nada más. Así que una vez teniendo la nota de la cuarta solemne, ahí se aplica y después quedaría solo ver quiénes darían la recuperativa, ¿ya? Bien. Eh, Perfecto, vamos a continuar. Entonces, esta parte tiene que ver con las aves que uno puede ver, ¿ya? Y particularmente esto yo lo hice para un taller que partimos desarrollando con una comunidad mapuche, entonces trabajamos en conjunto y después terminamos desarrollando un cuento que era bien entretenido. Y esto fue mutando en el tiempo, esta presentación. Así que espero que les guste lo, lo poco que va. Entonces voy a colocarle aquí como las aves más comunes, más fáciles de ver, más fáciles de identificar. Y las vamos a separar principalmente en aquellas aves que se ven a cielo abierto, aquellas que se ven en el prado y aquellas que se ven dentro, no, y aquellas que se ven como en el prado o en el borde de un bosque. Entonces hay aves que uno siempre va a estar viendo a cielo abierto, ¿cierto? En este espacio despejado. Y una de las principales que uno puede ver, que a pesar de que uno no lo crea, el ave que uno puede ver fácilmente son los aguiluchos, ya como grandes rapaces bastante grandes, entonces tienen como 50 centímetros de largo. Y acá tenemos, por ejemplo, un macho que, bueno, aquí tenemos un macho y aquí tenemos una hembra. Y mayoritariamente se diferencian porque el macho es como completamente gris, la espalda, y la hembra tiene una espalda rojiza, como una mochila roja. Ahora, para alcanzar esta conformación, este plumaje, se demoran cerca de 6 años desde que nacen. Así que su plumaje definitivo solo lo sacan al sexto año. Y pueden haber plumajes indeterminados o intermedios, por eso se le llama históricamente buteo poliosoma, porque tiene múltiples formas o múltiples morfos. Y ocurre que hay casos en donde los machos tienen el morfo de la hembra, o a veces tienen un morfo oscuro, que en vez de ser blancos, el pecho y el abdomen, a veces es negro, es oscuro completamente. Eh, entonces, es bastante variable, es como nosotros que tenemos distintos test de piel, el aguilucho también le ocurre que tiene distintos test de piel. Ahora, si se fijan, no tiene una forma de triángulo como le había mostrado en el águila, pero sí las alas se ven en punta y la cola sobresale. Dentro de esto, la característica más llamativa y que mejor me permite identificar el aguilucho es esta franja negra que tiene en la cola. Curiosamente, se ve de fondo un ave blanca, o sea, si yo estoy mirando de abajo del ave, voy a ver un ave blanca principalmente, con una franja negra. Ahora, esa franja no es terminal, es subterminal, porque tiene un contorno blanco. Es una franja bastante gruesa, negra, intenso, sin barras, si se fijan no es barrado, no está como rayado blanco y negro, sino que se ve como un color sólido, y esa franja negra es súper llamativa y súper fácil, un elemento, una marca de campo súper buena para identificar. El macho es más pequeño que la hembra.
En general, en las rapaces de este tipo, en general el macho es más pequeñito, es un poquito más pequeño, más esbelto, y la hembra es como más muscularizada, es más grande, y cuando solo tú lo notas solo cuando están ambos juntos. El resto del año tú no los vas a ver juntos, pero en época reproductiva sí. Y se nota la hembra, así como un pájaro bastante macizo, bastante grandote. Bueno, el pájaro no se llamaba Benjamín Lave, sino que era, la foto la sacaron aficionados, y yo les pedí permiso. Y al que nosotros le decimos aguilucho, que nos equivocamos, en general le decimos altiuque. Y esta ave es súper común, también es una rapaz, mucho más pequeña, ¿ya? Que es la típica rapaz de plaza. Y es de tonos bastante cafés. Y claro, tiene una corona, ¿cierto? Las plumas de la cabeza son mucho más oscuras hasta llegar a un tono negro, inclusive en algunos casos. Pero es una ave café completa. Y este es el tiuque, pues, no es el aguilucho. Y el tiuque también tiene una barra subterminal negra. Es una barra terminal negra, no tiene el contorno blanco. Pero en general, cuando uno ve a un tiuque volando, uno ve un ave en forma de T, ¿ya? Como que las alas se ven rectas, se ven blancas, y se ve aquí como un manchoncito negro. O era al revés. No, se ve un manchoncito blanco, perdón. Las plumas se ven oscuras y se ven como dos manchones blancos, como si fueran manos. Ya, eso es como lo característico de los tiuques, y también es característico de los caranchos en general. Acá tenemos un carancho, un traro, que es muy parecido al tiuque, pero es más grande, es del porte, casi del porte de un aguilucho, y tiene diferencias más notorias. Por ejemplo, eh, acá el pico del tiuque es azul. Ya, apenas se nota ese azul, ya es como que es como un blanco recubierto de un azul bien tenue, pero los caranchos en general tienen una capa de piel desnuda que recubre el pico, y esa capa se llama cera. Entonces, por la cera nosotros podemos diferenciar a los tipos de carancho. Y el tiuque tiene una cera particularmente amarilla. Y si se fijan acá, perdón, si se fijan acá, la cera de un carancho, de un traro, es rosada. ¿Ven? Tienen una cera rosada y este tiene una cera amarilla. ¿Qué más tiene? Eh, bueno, el traro, aquí está el traro del que le pusieron nombre a Lautaro. Lautaro en realidad se llamaba Leftraru, y acá el traro, o sea, Leftraru significa traro veloz. Dice era el nombre real de Lautaro, en base a esta rapaz. Bueno, y la que vemos siempre es esta otra rapaz, un poquito más chiquitita, pero que de hábitos son iguales, caranchean, comen de lo que haya. Entonces uno los ve fácilmente revisando la basura, porque ellos en su comportamiento natural hurgan, revisan harto y cazan poco. Entonces ellos generalmente están revisando la vegetación, encontrando bichitos, caracoles, y en los eventos de caza, de pillar un ratón, lo hacen en muy pocas ocasiones. Esa conducta se le llama carancheo. Otra ave que, aunque no lo crean, es común de ver en cielo abierto es el halcón peregrino. Uno dirá, ¿de dónde vamos a ver halcón peregrino? Pero sí, hay harto halcón peregrino dando vuelta. Eh, Ahora, son bastante veloces, bastante rápidos, y son bastante pequeños. Los halcones son rapaces pequeñas. Entonces, eso hace que no sean tan fáciles de distinguir. Y si se fijan, uno cuando está mirando a este tipo de rapaz desde abajo, lo primero que se fija es que el cuerpo está completamente barrado, lleno de franjas blancas y negras, ¿ya? Entonces, eso es una característica que nos va a llamar la atención, y de inmediato vamos a sugerir que esto podría ser un halcón. Las alas en punta, fíjense bien, alas en punta, muy marcadas.
y la cola también formando un abanico bastante grande. En Chile se encuentran dos subespecies y estas dos subespecies son diferentes en color. Ahora, el halcón peregrino es un ave cosmopolita, o sea, está en todo el planeta y en distintas partes del planeta tenemos subespecies. Y tenemos que en Chile hay una variedad que es migratoria y hay otra, o allí hay otra subespecie que es residente. ¿Ya? Así que la Cassini, lo, Falco peregrinus cassini, es residente y la Falco peregrinus tundrius es migratoria. Entonces la migratoria es más oscura. No, me equivoqué, perdón. La variedad migratoria es más pálida. Ya el tundrius es pálido, se ve súper pálido. Mientras que la variedad Cassini es como la que ven acá. Ya bien marcada la franja, a lo lejos se va a ver más, un poquito gris. Y lo más llamativo del halcón peregrino es este capuchón que tiene. Es un capuchón que recubre toda la cabeza, pero a nivel ahí del cuello o debajo del pico tiene esta manchita blanca que genera la discontinuidad en este capuchón. Ya. Otros halcones en Chile, como el halcón perdiguero y el cernícalo, también tienen un capuchón, pero con más figuras, más discontinuo, formando como una chuleta o terminando como en punta. Entonces, el halcón peregrino, la particularidad es que tiene un capuchón casi completo en su cabeza oscuro, gris azulado, ¿ya? Bueno, y son súper buenos cazadores, o sea, en general, por conducta, se tiene que, son muy hábiles, vuelan muy rápido, tienen muchos tipos de conducta asociada al vuelo, muchos tipos de vuelos, y cazan en el aire, entonces cazan otros pájaros, y los cazan en el aire, se los comen así no se los comen en el aire, pero sí los matan en el aire. Otras aves que son bastante comunes, que las vamos a ver harto y distribuidas por gran parte del territorio, son los jotes. Entonces tenemos dos jotes, el jote de cabeza roja y el jote de cabeza negra. Y son aves bastante grandes. Estas aves ya uno ya no las ve como una T, uno las ve como una barra en el cielo. Cuando uno las mira, no ve la cola, o la ve muy, o se diferencia muy poco. En general ve un, unas aves de envergadura alar bastante grande y las ve bastante oscuras. Y uno dice, ah, podría ser un cóndor. Ahora, ¿qué es lo que permite identificarlas bien? Son las plumas primarias y secundarias. Entonces el jote de cabeza roja tiene tanto primarias como secundarias blancas y las coberteras las tiene negras. Así que se forma un patrón súper característico, una franja negra continuada de una franja blanca, así, bien notoria. Mientras que el jote de cabeza negra, ahí está el jote de cabeza negra, para identificarlo, las secundarias son negras y tiene solo las puntitas o estas plumas que parecen dedos, que son las primarias, solo las primarias blancas. Entonces el jote de cabeza negra tiene solo las primarias blancas y jote de cabeza roja tiene primarias y secundarias blancas. Son carroñeros, tienen un rol, la gente los mira con desprecio, pero tienen un rol súper importante en la naturaleza, porque ellos se encargan de descomponer o de destrozar los organismos que se mueren. Es por eso que, por ejemplo, no tienen plumas en la cabeza, porque al comer sangre o carne descompuesta, evitan la proliferación de bacterias en su cara, en su cabeza. Por eso tienen la piel desnuda en la cabeza. Eh,
particularmente el Jote Cabeza Roja, hay residentes y migratorios, y los migradores viajan hasta Estados Unidos. Bueno, y aquí está el Jote Cabeza Negra. ¿Cómo lo identificamos? Porque es negro, por cierto. No, ya saben que solo tiene las primarias negras. Fíjese, ahí se estaba comiendo un perro. Bien, también, entonces, en general esas aves las vamos a distinguir a cielo abierto, así muy fácilmente, contra cielo. Pero van a haber otras aves que en general vamos a ver entre los árboles. Por ejemplo, este ejemplar muy bonito que se llama el fiofío, que es un ave migratoria, está migrando todo el año. Y son miles de millones de aves que viajan por toda Sudamérica y en cierta época llegan a Chile. Entonces en octubre están apareciendo por Chile, se quedan durante el verano, se reproducen y después pasan a Argentina. Y de Argentina se pasan a Brasil, y de Brasil a Colombia, Perú, Bolivia, y vuelven a Chile. Y así se están dando la vuelta durante todo el año. Entonces tienen sitios de nidificación a los cuales vuelven recurrentemente. Ahora, ellos cantan fío fío, cantan fío fío, por eso se llama fío fío. Ahora, tienen una cresta eréctil, o sea que los pelos de la cabeza se les levantan y dejan entrever un pompón blanco debajo de esta cresta. Ese pompón blanco es súper llamativo y súper fácil de ver. Uno podría estar no dándose cuenta de qué ave es por los colores, porque se va a ver oscuro, pero de repente va a levantar esta cresta y se va a ver ese pompón blanco y uno al tiro dice, ah, este es un fío fío por loco. Y es un fío fío, ya, efectivamente. Ahora, sus colores son entre verde y grises, ¿cierto? Dice gris oliváceo, un abdomen blanquecino. La forma más fácil de identificarlos por el canto, cantan fío fío. Así que, nada, pues un ave muy viajera, un viajero de Sudamérica. Acá tenemos el picaflor común, ¿ya? O picaflor chico, también que se le llama. Tenemos aquí el caso del macho, con esta corona radiante, ¿cierto? De color metálico, de color naranja o rojiza metálica, que se ve así radiante desde un ángulo, solamente desde el frente. Si uno la mira de lado no se ve radiante. Perdón, la hembra no cuenta con esa característica. Y si yo busco otro factor para identificarlo, fíjense que está el ojo y detrás del ojo tiene una manchita blanca. Esos dos elementos, la corona y la manchita blanca del ojo, son específicos para identificarlo. ¿Ya? Es un ave que uno las ve, que migra por Chile, y uno las ve en el verano en el extremo sur o en la zona sur, muy activos, y en el invierno llegan a la zona central. Y nosotros podemos ver cómo en los campos ahí o en los jardines de la universidad llegan en el invierno y llegan a consumir el néctar de las flores principalmente rojas. Se atrae mucho a los chilcos, por ejemplo. Y después se van. ¿Cierto? Cuando comienza a hacer calor acá, vuelven al sur. Esta también es una ave común, es el zorzal. Eh, a pesar de que uno lo vea como gris a lo lejos, es un ave de tamaño mediano, pero que tiene varios colores bien, bien marcados. Por ejemplo, tiene aquí esta corona negra, es un ave gris, pero que tiene un abdomen más colorado, más rojizo. Tiene, si se fijan acá, la garganta es blanca con estrías negras, un pico amarillo, pico y patas amarillas. Entonces tampoco es como tan fome el ave, o sea, tiene sus colores bien ocultos, pero bien marcados también. ¿Mm? El chincol, que tiene su canto particular, ese han visto a mi tío Agustín, han visto a mi tío Agustín, ya, muy bonito su canto en particular, características que llaman la atención. En Chile existen varias subespecies que se han
registrados, por lo menos están en discusión unas 6 subespecies en distintos sitios, y un factor para identificarlo son estas franjas negras que tiene en la cabeza. Es de cabeza gris, tienen una cresta eréctil. Ojo, la gente dice que el que se le para la cresta es macho, pero no tienen dimorfismo sexual, por tanto, tanto el macho como la hembra levantan las plumas de su cabeza. Entonces tienen esta cresta eréctil que se levanta, ¿cierto? Pareciera que estuvieran enojados. Y dependiendo de la subespecie, es la cantidad de franjas negras que tienen en la cara, muy particular. Bueno, y otra característica que nos permite diferenciarlo de, de un zorzal, perdón, de un gorrión, por ejemplo, es esta especie de bufanda, o como le llaman ahí, estola, roja o rufa. Rufo es como el color ladrillo, así. Fíjense bien, esta bufanda es característica principal del chincolo, o sea, donde tú veas esto, sabes que estás hablando de un chincolo. ¿Ya? Y las franjas del rostro, de la cabeza, me podrían dar evidencia de una subespecie. Por ejemplo, en el sur vamos a encontrar chincoles que no tengan franjas y toda la cabecita gris. Y dicen que esa es la variedad australis. ¿Ya? Entonces, es interesante. Uno podría decir, ah, pero parece un chincol, pero no tiene la franja. Ah, no, porque es una subespecie. No voy a hablar de la loica. Este sí. Este es el diucón. Particularmente el diucón es un pájaro gris, bastante esbelto, delgado. Se diferencia de la diuca, que la diuca es un poquito más rechoncha, pero tiene el ojo rojo.